Y ya está aquí nuestro invitado especial de hoy, Gibran Ramírez. Un aplauso para él, por favor. Hola. Bienvenido. Hola. Bienvenido. Bienvenido, Gibran. Muchas gracias. ¿Eres un intelectual, Gibran? Sí, bueno, yo creo que todos los que hacemos un trabajo primordialmente intelectual somos trabajadores intelectuales, ¿no? Algunos lo hacemos en público, pero el profesor de escuela es un trabajador intelectual, el sacerdote de la parroquia de tu localidad es un trabajador intelectual. Así hay muchos que se dedican primordialmente a producir explicaciones y a transmitirlas. ¿Qué es un intelectual orgánico? Entre estos que realizan trabajo intelectual, hay algunos que lo realizan sobre la agenda pública en general, no solamente sobre los temas de su especialidad. Un investigador físico es un intelectual. Si opina sobre los temas de la agenda pública, es un intelectual público. Público. Pero entre estos, bueno, todos pertenecemos a grupos sociales distintos. El intelectual tradicional es el que intenta alejarse de su propio grupo social. Y ser crítico siempre al poder sin importar los valores del Objetivo poder. y purista, ¿no? Sí, Trascenderlo, trascender su origen. sí. Pero todos pertenecemos a un grupo social y tenemos nuestros juicios atados a la universidad en la que damos clase y los colegas con los que nos juntamos, a nuestro padre y nuestra madre y el lugar que ocupan en la sociedad y su trabajo, y a nuestros hermanos y nuestros colegas, la gente que conocemos, nuestros amigos. Somos parte integrante de un grupo social. Si hablamos desde ese punto de vista, si lo respetamos y defendemos los valores que convienen a esos grupos sociales, somos un intelectual orgánico de esos grupos sociales. Y la mayoría actuamos así. O sea, no es malo ser orgánico. No, de hecho- no estar vinculado con un grupo De social. hecho, para Gramsci es una cosa buena ser un intelectual Antonio orgánico. Gramsci, a ver, ¿quién es Antonio Gramsci? Porque no todos Antonio conocen. Gramsci, Un filósofo Sí, era, italiano, en realidad, marxista. En realidad, un militante comunista. Así es. Si Antonio Gramsci hace obra teórica, es porque lo meten a la cárcel, Así pero es. lo que está haciendo era otra cosa. Entonces es un militante y explica cómo la labor intelectual y la labor militante pues no están nada disociadas, son lo mismo. En cambio, los intelectuales tradicionales, que son a los que ataca, están en contra del poder siempre sin importar cuál sea el poder. Es, por ejemplo, Hernán Gómez, que es capaz de cambiar el valor desde el que habla para hablar críticamente del obradorismo, porque se supone que eso es lo que hace un Se intelectual. ubica afuera. O Jorge Ramos, que cuando llegó a la mañanera hace unos meses, ¿no? Decía, así como criticamos a Enrique Peña Nieto, también le tenemos que tirar a López Obrador, A sin ver, pero distinguir, ¿no? Yo escucho en ustedes un tono desdeñoso hacia esa pretensión Claro. de distanciarse De del poder. objetividad falsa. Porque también es posible simpatizar con la 4T, estar de parte de la 4T desde la comprensión de su proyecto y al mismo tiempo acusar a la 4T de las desviaciones del proyecto, que Sí, las hay. Es que son dos tipos de crítica distintos. Por eso ponía un ejemplo. En el caso, por ejemplo, la crítica que hacía Hernán a la política hacendaria. La hacía desde un punto de vista tecnocrático, tradicional, etc. El hecho era ser crítico y, en este caso, coincidir con Ursúa. Hacer la crítica al gobierno obradorista, por ejemplo, yo la estuve haciendo desde antes. Pero justamente porque me parecía que Hacienda estaba traicionando en algunas cosas ese proyecto. Lo importante es no cambiar ni de valores ni de posición en tu grupo social para hacer esa crítica. O sea, por O sea, ejemplo, no creo será que crítico, no será Baja crítico. California. Yo creo que No será podemos ser- crítico. Yo estoy muy en contra de lo que hizo Bonilla en Baja California. Claro. Es un atropello al y espíritu no de tiene la nada que ver con la Constitución. 4T. No, no. Y yo creo que lo correcto es defender una serie de valores y una serie de causas. Y si van en contra legisladores que llegaron con el sello de Morena,
pues hay que criticarlo. La reforma en materia de pensiones, una reforma neoliberal que ya pasó por unanimidad en la Cámara de Diputados, en el Senado, que va a pasar después de una reserva. Es una reforma neoliberal a la que se ha lanzado Hacienda, que han defendido, que quita un candado para invertir en valores extranjeros, que fue lo que nos salvó de irnos arrastrados en la crisis de 2008. Bueno, eso hay que criticarlo frontalmente y uno no está siendo desleal ni a esos valores ni a ese Sí, proyecto. no es una cuestión de crítica o no crítica, sino de, o sea, lo que yo entiendo de Gibran es ese esfuerzo artificial de obligarnos a distanciarse del presidente de la República, en este caso, aunque Sea esté, Peña o sea López Obrador. sí, aunque esté buscando, o sea, lo más importante es la causa, la lucha social, independientemente de dónde estén posicionados los actores. ¿no? O la posición que comentabas, el criticar al poder siempre, 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 aunque el poder, por ejemplo, esté en una lucha histórica contra la corrupción, el mal mayor de este país, ¿no? O dónde está el poder. ¿El poder realmente está en Palacio Exactamente eso. Nacional o está en Wall Street, no? Exactamente eso. Se suele decir, o los intelectuales liberales, los que se ostentan como liberales, suelen criticar al poder, nada más al poder gobierno, Así es. pero al poder oligopolios farmacéuticos, energéticas, mineras, etcétera, ese como si no existiera. Entonces critican al Estado, se llenan la boca de críticas al Estado y además de críticas subsidiadas en las últimas décadas. Subsidiadas, es decir, Vamos pagadas. Pagadas. Vamos a entrar en ese tema en el siguiente bloque, Gibran. Ahorita regresamos después de un breve corte. Muchas gracias. Aquí seguimos con Gibran Ramírez. Mire, Gibran, hace unos meses en tu columna en Milenio dijiste lo siguiente sobre los intelectuales del viejo régimen. Dices que se desvincularon de los intereses colectivos y se siguen pensando como una vanguardia que ya no son. De orgánicos del régimen pasaron a inorgánicos socialmente, a defensores de sí mismos en nombre de grandes causas. Lo que los tiene con pendiente es que los critiquen, que los exhiban, que manchen sus nombres con cualquier acusación. La democracia somos nosotros, parecen decir. La libertad es que nos dejen en paz. Es una crítica fuerte. ¿De quién estás hablando concretamente? Y elabóranos más esta teoría que tienes sobre los intelectuales del viejo régimen. No me acuerdo bien de quién estaba hablando completamente, digamos, de cada uno de los nombres, pero se estaban defendiendo de que se hubiera hecho pública la lista de publicidad oficial. Así es, los famosos chayoteros, ¿no? Sí. Y uno ve cosas como que, por ejemplo, Letras Libres recibía campañas de salud, como si la gente que necesita de la salud pública primero tuviera acceso al Sanborns para ir a comprar letras libres. Era un subsidio, ¿no? Y sin embargo, son esos grupos, ¿no? Enrique Krause, por una parte. Aguilar Camín, que ha estado aquí, que estuvo contigo, ¿no? Sí, también. Creo que el caso más descarado es el de Letras Libres, creo que son bastante distintos. Yo considero que hay un diálogo mucho más honesto y franco desde Nexos que desde Letras Libres, y creo que por eso se ha mantenido más o menos en la conversación pública. Pero sí, sin duda que toda la falta de conversación pública en la educación superior mexicana, en las universidades, sobre todo a partir del Salinato, se suplió con grandes grupos culturales, privados. Que mafias intelectuales, sí, podemos decir así. Que pasaron a ser los referentes en todo y a partir del queso y a decir quién valía y quién no. Y nos encontramos cosas como esas. Grandes liberales antiestatales, por ejemplo Enrique Krause, pero subsidiado por dinero público. O ultras del neoliberalismo como Carlos Elizondo. O Leo Zuckerman. O Leo. Leo no me parece tan ultra, pero en todo caso Leo trabaja o se decidió al final en trabajar en la iniciativa privada. Pero lo que me llama la atención son más los otros casos, como
como Carlos Elizondo, yo no lo conozco, no tengo nada en contra de él personalmente, pero sí me llama mucho la atención cómo alguien tan ultra neoliberal puede ser embajador de México, ¿no? Puede ser consejero de la principal empresa paraestatal. También. Entonces, eran cómodos, eran críticas que apoyaban porque finalmente todo lo estructural lo respaldaban. Podían hacer críticas al presidente, a su estilo, a los corruptillos, pero lo fuerte del proyecto ahí lo iban empujando. Por eso digo que eran críticos subsidiados. Pero, y es también parte de la bancarrota intelectual del liberalismo, porque ¿qué prometía el neoliberalismo? Libertad política, es decir, democracia, libertad económica, libertad social. ¿Y qué cumplió? No cumplió ninguna de las tres cabalmente. La democracia se corrompió y se volvió una puerta giratoria entre los empresarios, los billonarios de este país y los funcionarios. Después, la libertad económica no sucedió, la gente está más pobre, no ha visto cambiar sus salarios en 30 años, los jóvenes no tienen acceso a buenos trabajos y la libertad social. Bueno, las mujeres, los gays, la gente de piel oscura, siguen siendo excluidos. Y nunca sucedió la crítica a los neoliberales, al neoliberalismo que se daba en el país. Sí, claro. Yo creo que eso se debió al proceso histórico. Nos guste o no, del 54 al 70, el país incrementó su clase media al doble, hubo desarrollo, y del 70 al 80 se disminuyó la desigualdad como nunca y se alcanzó la mayor confluencia de salarios con Estados Unidos. Es decir, una parte de la promesa democrática de, por ejemplo, la movilidad social, de la meritocracia, se verificaba. La parte social, ¿no? Entonces, lo que estaba pendiente era la parte política, que los votos se cuenten y se cuenten bien. Entonces, todos se fueron para allá, toda la oposición, sobre todo, incluida la izquierda. Entonces convirtieron a la democracia en algo vacío de sociedad, vacío de igualdad. Y ni siquiera lograron la parte democrática en sí. Se clavaron en las reglas, se hicieron científicos de los procedimientos, el y aún así hubo discurso de la fraudes. transición a la democracia se encumbró y se abandonó toda la otra Pero parte. nos iban a enriquecer. Claro, y cuando ya tuvimos todo eso, entre tanto hicimos la ciencia de las reglas, todas las desigualdades crecieron. Pero entonces la revolución ciudadana, la explosión ciudadana del 1 de julio de 2018 implica también la derrota de esta mafia intelectual. Sí, o sea, claro. Estamos en un pleno relevo y transformación. ¿Y cómo es un quítate tú, ponme yo? ¿Tú eres el nuevo Krause? ¿Yo soy el nuevo Castañeda? ¿Tú eres la nueva Denise Dresser? Te pregunto, ¿cómo vamos a visualizar este nuevo espacio de debate democrático real? Sí, no, yo no tengo pretensiones de neutralidad, ni de ser gurú, ni de nada de eso, ni de formar mi mafia cultural, ni de ir al Colegio Nacional. Así que no, esas cosas ni debemos aspirar a eso, ni creo que nadie esté en ese plan, ¿no? Apenas hemos logrado abrir algunos espacios de pluralismo. Porque poquísimos, ahora, ¿no? Súper pocos. Aquí en el Canal 11, la mayoría de la programación ha seguido estable. Y sin embargo hacen un escandalazo por este programa. Así es. Gibran, siendo una el parte... 98% de la programación sigue igual en el Canal 11. Sí. Pero habría que ver hasta qué punto la audiencia. Ese es que es el problema. Aquí sí tenemos una buena audiencia. En todos los programas hay audiencia, pero aquí lo que está generando la atención es esta, entonces nos tienen que golpear por alguna razón, ¿no? En los periódicos, en otros espacios en la tele, la proporción sigue siendo la inversa a la proporción social. Y está bien, yo no creo que la proporción tenga que ser igualitaria, porque los humores sociales cambiarán. No podemos estar haciendo una representación proporcional de las identidades políticas en los espacios de opinión. Pero sí hay que inyectarle esa pluralidad. Yo creo que este desplazamiento en una parte puede ser generacional, pero sobre todo se debe a la falta de sentido de las explicaciones previas. Todas las que dijeron que eran soluciones no fueron soluciones. La democracia electoral, la transparencia y el discurso del Estado de Derecho. El discurso del Estado de Derecho, así hecho a lo güey, nos llevó a la guerra de Calderón. Es decir, el derecho enfrente de todo.
sin preocuparse por nada más. Y el discurso por la democracia electoral nos llevó a vaciar a la democracia de soberanía del pueblo. Eso ya suena esotérico. Ahora, Y insisto, ni si- siquiera funcionó si las- la misma democracia No, Si liberal. las televisoras y el radio están llenos de figuras que siguen siendo neoliberales y solo ha cambiado mínimamente, se constituyen en una oposición al régimen. Y sabemos por la historia de Latinoamérica que eso es muy peligroso. Después está la tentación golpista desde los medios. ¿Por qué estamos repitiendo esto? Yo no estoy segura que sean conscientes las televisoras y la radio de que lo están haciendo, pero lo están haciendo. Siguen, es decir, si tú no compartes el proyecto de la 4T, si ni siquiera lo conoces bien, todo te va a parecer mal. Todo cuanto haga el gobierno lo vas a criticar negativamente. Y eso es lo que está pasando. Porque siguen instalados en el mismo punto de Así vista. es. No ha habido una autocrítica desde el neoliberalismo. Nos reclaman mucho a nosotros y la autocrítica, bueno, yo creo que estamos haciendo autocrítica todo el tiempo. Pero todas estas ideas hechas de las reformas estructurales, de la manera de hacer el Estado de Derecho, de la transparencia, en vez de decir, oigan, el Instituto de Acceso a la Información no funcionó, no ayudó para disminuir la corrupción. ¿Por qué? ¿Y cuánto se gastó? ¿Y por qué lo cooptaron los partidos y todo eso? Esa autocrítica no la han hecho. Solo han Mira, dicho, se hizo el neoliberalismo, pero mal. Si lo Vámonos a hacen bien, corte muy bien. y regresamos. Muy bien. Ahora, conozcamos a nuestro invitado. Gibran Ramírez es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y maestro en Ciencia Política por el Colegio de México. Actualmente es secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. También es columnista y panelista en varios medios de comunicación como Foro TV, MBS Noticias, Canal 11, Diario Milenio, El Sur y El País de España. Miguel N. Odisea vía Facebook nos pregunta, los medios están controlados por grupos de derecha, por lo tanto no dan espacios a personas de izquierda. Y cuando los dan, son en porcentaje muy bajo. A mí me llama la atención porque sí es un buen análisis. Tienen dueño, las televisoras y la radio y los periódicos. Y los dueños suelen tener un proyecto capitalista, ¿no? Sí. ¿Cómo te Pero- sientes en Televisa? Ahí. O sea, eres la figura minoritaria en esos debates realmente, ¿no? Hasta ha habido conflictos fuertes, bueno, debates fuertes con Denise Dresser, con otros. ¿Realmente vale la pena estar ahí en ese espacio? Yo creo que sí, por el alcance que tiene y porque si no, la falsa pluralidad, a veces parece una pluralidad real y parece que todo estuviera mal o en una decisión política o en un acontecimiento o que todo estuviera bien, dependiendo. O sea, se tiende a la unanimidad y si no va uno y plantea razones y datos distintos, ese sentido común se fortalece. Claro. Y digamos que son medios que siguen llegando a todo el país. Yo sí, en eso sí creo que hay que dar la batalla Claro. en todos los espacios. Sí, y lo que decías, es cierto que tienen dueños y que esos dueños tienen proyectos, pero el primer proyecto es su negocio. Esto que dicen podía realizarse porque todos los medios están muy subsidiados. El gasto en publicidad en los últimos sexenios fue tremendo. Entonces los medios podían no hablarle a su público y de todas maneras ingresar Así es. dinero y pagar salarios exorbitantes. Ahora con la disminución al gasto público en medios, yo creo que se genera un incentivo positivo porque ya que los medios no van a recibir esa lana, tienen que sacarla de algún lado. Publicidad. Y para que esa publicidad se las compre bien, tienen que tener audiencia. Y para tener audiencia hay que conectar con los intereses del Así público. es. No solo defender su agenda y adoctrinar Eso. como se venía haciendo. Entonces hay un contexto que permite que esa pluralidad ocupe más espacios, que se intente conectar más con los intereses de la gente y no solamente tener un discurso unidireccional. Sí. Muy bien, vamos al público aquí con los chicos. Eduardo, por favor. Número 19. 19. No se me escondan. Aquí. Nuestro Puma. El abogado. Buenas noches. Yo soy Carlos de la Facultad de Derecho de la UNAM en CEU, voy en primer semestre. Y lo que podría preguntar podría ser
acerca de que si considera que en unos años más todos los intelectuales vayan a debatir juntos sobre el presente y el futuro, porque también el mundo está viviendo una situación muy difícil. Entonces debemos ver qué opinan los intelectuales. Muy bien. Sí, yo creo que la figura de intelectual, la vieja figura de intelectual colapsó ya. O sea, no es pensable la persona que está en su cubículo, que va a dar su cátedra y que de vez en cuando sale a hablar y todo el mundo lo escucha, o que todo el mundo está al pendiente de lo que dice en el periódico. No, tenemos una polifonía tremenda. Y ese diálogo sobre el presente y sobre el futuro se está dando todo el tiempo. Lo que sí creo que tenemos que hacer los que ocupamos un espacio, digamos, con más alcance, es colaborar, estructurar esa conversación para hablar de cosas que no se están hablando y que van a ser importantes, para poner en el centro lo realmente importante. O sea, ¿Qué es lo importante en el centro? mira, a mí, ahora que hablaba de lo de pensiones, me llamaba tanto la atención que un día después de que se apruebe en el Senado, todos los noticieros traían de notas principales los poquitos vidrios que se quebraron en Reforma, la marcha del 2 de octubre. O sea, una nimiedad. Nos está pasando algo que va a definir una generación, que nos estamos jugando el futuro de México, y nadie está hablando de eso. Todo el mundo habla, por ejemplo, de que necesitamos una reforma fiscal. Pero ¿quién está trazando esa reforma fiscal tal cual debe hacerse? Son cosas que pintan muy para el futuro, pero mientras los medios y la conversación pública está atorada en la mañanera y en joder al presidente y en la polémica. La política de como Twitter. teatro de personalidades. Totalmente. Hay otro tema que de repente se queda fuera, que es donde también tú mismo has participado directamente, que es el de la pigmentocracia. Esto es una realidad. Hoy en México hay una pigmentocracia en los medios, en la política, en el deporte, ¿no? Salió hoy que Estefanía hablaba del tema del Fórmula 1, ¿no? Ahí es donde se inició la polémica. Eso también lo tenemos que hablar y discutir porque no es tema. Luego, ¿es algo que te parece importante? Es importantísimo. Es que tenemos una televisión y una intelectualidad que son predominantemente blancas, ¿no? ¿Y hombres? Sí, de apellidos extraños, ¿no? No hablo de Berman y Ackerman, ¿no? O sea, Bueno, sí. No, un poco sí. Claro. Entonces, digamos, si fuera un Sí. espejo, la tele, un espejo del país, Así es. un país Pero es verdad, hay primordialmente menos moreno, Ramírez. se Por está supuesto. viendo así. Hay menos Ramírez. Sí, y lo mismo pasa en las cámaras. Probablemente el partido más moreno fue el PRD. Seguramente por los mecanismos clientelares que sí ayudan a democratizar algunos espacios. Pero hubo un estudio de Adrián Santuario, un físico, que estudió la composición. Bueno, algunas bancadas podrían ser nórdicas. Eso en la legislatura pasada. En esta también la proporción es inversa. El PAN es muy blanco, ¿no? Sí, pero por ejemplo el verde es integral. escandinavo. Es escandinavo, es verdad. No, es de o sea, las lomas de es Chapultepec. increíble. Bueno, una de las cosas Sí. fascinantes del PRI, Sí. no para hacer apologías, malas, que se prestan malas interpretaciones, pero el PRI sí tenía siempre una pluralidad de la pigmentocracia muy diferente. El gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Es una herencia, yo creo que de nuestra revolución, de nuestra tradición política, Sí. que también es algo que hay que valorar, a diferencia de otros lados donde hay un racismo más, por lo menos, brutal y Pero abierto. ¿no? Las televisoras son brutales. O sea, si tú prendes la televisión comercial en México y tú eres un marciano, pensarías que en México primero las mujeres están en sus casas, nunca han estudiado, porque la proporción es de 1 a 4 en la televisión. Una mujer por cada 4 Claro. hombres. Y pensarías que es un país de gente blanca y algunos mestizos. Esa es la proporción. Sí tenemos que hablar de las cosas que han sido tabús, ¿no? Y tenemos que hacer esa historia, porque Sí. también tenemos que ver críticamente lo que hemos dicho como izquierda del viejo régimen.
O sea, yo sí creo que hay cosas que tenemos que ver del sexenio de Echeverría, del de López Portillo, y decir, bueno, así es la historia. Había unas cosas que eran buenas, aunque los tipos fueran unos impresentables moralmente, no otras cosas. Pero ahí, por ejemplo, sí hay un cambio en la televisión mexicana. La televisión mexicana se fue blanqueando en todo el proceso de la transición. ¿Eso es casual? No, no creo que sea casual. Claro. ¿no? Sí, Hubo ¿a qué una- obede- a Vamos a qué otras preguntas intereses? aquí de Pero los... nada más para Adelante, preguntar, sí. ¿por qué se fue blanqueando? Yo creo que fue una tendencia, una elitización de todos los espacios de la vida pública. Como se fue accediendo por una presunta meritocracia que en realidad estaba ya condicionada por esa vieja estructura social, ¿no? ¿Quiénes estudiaban más esas cosas que te dan credenciales para ir a la tecnocracia o a la universidad? Bueno, los sectores de más altos recursos. ¿Y cuál es la proporción entre sectores de más altos recursos y pigmento? ¿Cómo sigue siendo ahora? Bueno, eso va filtrando y va configurando un espacio público distinto. Entonces, si elitizas la política porque hay que ser un científico o un tecnócrata que sepa de ciertas fórmulas en específico, ya, y si seleccionas por ciertas universidades, porque supone que ahí están los buenos técnicos, en realidad estás haciendo una selección Claro. de la selección de la selección Eso. que ya fueron haciendo todos los Se va filtros generando sociales. su propio ciclo vicioso. Vamos a una pregunta con los chavos, porque aquí están muy atentos escuchándonos. Número 8. Número 8. Adelante, colega. Buenas noches, mi nombre es Diego de la UASM. ¿Qué opinión tienes de los líderes de pueblo? De los ¿cómo se llama? Intelectuales de pueblo, perdón. ¿no? ¿Qué opinión tienes tú sobre los intelectuales de pueblo que piensan como la gente de pueblo, ¿no? de populacho? Sí, yo creo que, o sea, en el pueblo y en los pueblos hay mucha gente que hacía la función pública de intelectual y que sin embargo se fueron retrayendo. Hay cronistas populares todavía, comunitarios en muchos sitios, pero es quizá una tradición en retirada. Está desde luego la Iglesia Católica y la orientación pública que creo que también se ha ido desautorizando. Y lo que me parece más preocupante es la figura del profesor en el pueblo. Claro. Porque se dedicaron a minar esa figura. Y entonces también toda la conversación pública salió de ahí. O sea, es una crisis inducida de los intelectuales de abajo que hacían eso. Y se lleva toda la conversación a espacios fuertes, como radios, televisiones, etcétera. Entonces yo creo que hay una crisis, que hay una invisibilización y que hay una desvalorización Pero inducida. justo la figura del maestro es eso, ¿no? Es nuestro intelectual popular desde la tradición revolucionaria de El las cardenismo, misiones ¿no? culturales, Sí. el cardenismo, el normalismo, y precisamente llama mucho la atención, fue el blanco más atacado por la reforma educativa, por ejemplo. O sea, esa reforma educativa justamente buscó, que era realmente una reforma laboral de Peña Nieto, su objetivo principal era limpiar ideológicamente, expulsar a esos maestros intelectuales y convertirlos en tecnócratas de ese nivel. Entonces, y esta reversión de esa reforma educativa justamente es lo que a mí me genera esperanza, que podemos estar en un nuevo momento de generación de esos líderes intelectuales populares. Yo quería completar la idea, porque los tecnócratas ocuparon el lugar de los intelectuales. Hubo un cambio en ese sentido. Antes, Fuentes, Octavio Paz, toda una serie de intelectuales artistas que escribían ficción, que escribían poesía, opinaban sobre la vida política. Los tecnócratas ocuparon el lugar y los desplazaron. Y los expertos. Los expertos. Pero a mí me preocupa más cómo fue en el poder. O sea, Torres Bodet, con todo lo malo que fue con el movimiento magisterial en algunos episodios, fue un buen secretario y le hablaba al oído a los presidentes. Y antes Narciso Bassols, y después Reyes Heroles, y había un diálogo ahí en el poder. Pero toda esa figura del intelectual tendió a hacerse a un lado y se Así cambió por Así gente que tenía una perspectiva muy disminuida, Por muy de los área. tecnócratas. Vamos a un último corte, ya se corre tiempo. Ahorita regresamos unos minutitos aquí con nuestra idea.
tengo una pregunta. ¿Eres marxista? No especialmente. ¿No? No, tuve una formación profundamente marxista. Es que yo te conocí Y- con Octavio Rodríguez Araujo. Claro. Uno de los grandes Yo me- maestros yo me del hice- marxismo de la UNAM. Yo me hice politólogo con él. Creo profundamente en que la realidad material condiciona más fuertemente los procesos sociales que las estructuras ideológicas, pero hay muchos elementos del marxismo más ortodoxo con los que no Por me identifico. supuesto. Y hay cosas en las que me salgo, pues mucho, ¿no? Yo doy una clase que se llama Lenguaje, Cultura y Poder, y una de las cosas que estudio o que dialogo con los estudiantes es la configuración de lo que Bartra llama el exocerebro. Y cómo las ideas y la conversación y los diálogos con las otras personas y los libros modifican la estructura orgánica, la evolución incluso. Así es. Entonces hay muchas cosas que no caben ahí y que a veces para hacer estudio situado nos sirve más alejarnos. Por ejemplo, para hacer sociología del Estado, para entender qué es lo que pasa en Culiacán, ¿no? Yo, si agarro a Nikos Poulantzas y voy con mis conceptos marxistas a ver qué pasa con el Estado de Culiacán, no voy a entender nada. No, pero no voy a entender nada. Y si va uno con una mirada más antropológica, se entiende bien. Entonces, sí tengo una formación, un aprecio profundísimo. Soy más gramsciano que marxista, sin duda alguna. Y en ese sentido, o sea, sí soy más materialista. Sí, es que yo creo que la formación marxista tuya y de muchos es de las cosas que más enseñan el pensamiento crítico profundo, ¿no? Sí. Es muy difícil aprender el pensamiento crítico sin estudiar seriamente a Marx y el marxismo, y es algo que valoro mucho, por ejemplo, de nuestro maestro, que también fue maestro mío en un momento dado, Octavio Rodríguez Araujo, ¿no? Que ahora, por cierto, se ha desmarcado muy radicalmente de la 4T, ¿no? Muy interesantemente. También yo creo que estamos en una crisis del pensamiento a nivel global. Es decir, muchas de las gentes que están saliendo a la calle y quemando coches y destruyendo Hablas de Chile. emperadores, o de sí, no de Culiacán, Ecuador, por cierto, ¿no? que eso es un caso Sí. muy distinto. La salida el Brexit, mucho viene de una desesperación y de uno encontrar una esperanza claro. en los intelectuales, que es una de sus misiones, crear un discurso de futuro, y no lo estamos logrando de una manera importante a manera internacional. Estamos como repitiendo modelos gastados. Yo diría que México es una excepción en el panorama. Por supuesto. Porque nos toca empezar Estamos un construyendo momento en lugar de histórico destruyendo. cuando en otras partes la sensación es que no hay salida. Así es. No, Sí, no hay lugar hacia dónde. Es que no hay una vanguardia, y aquí la vanguardia la ha hecho López Obrador. Pero los demás intelectuales, yo considero a López Obrador un intelectual, es el principal supuesto. fijador de rumbo de Morena y del Además ha del escrito bloque una social. docena de libros, o sea, Bueno, no solamente es un evidente que lo pensador. es, Sí. ¿sí? Eso, es el principal intelectual orgánico del bloque transformador. Pero todos los demás, a ver, y a mí me ha pasado en la izquierda y en la derecha. A lo que se dedican es a regañarnos. Y aunque la mayoría de los intelectuales empezaron una vida pública siendo adultos de pleno derecho a mi edad o menores, o sea, Marx ya había escrito una obra bastante Claro. seria a mi edad, ¿no? Aunque edad hubieran, tienes, voy a cumplir 30 años, Ok. aunque hayan empezado a esa edad a ser protagonistas, se quedaron ahí en México y en Europa. Y entonces ahora sí, no, te falta experiencia. Oye, tú ya hablabas así cuando tenías mi edad. Claro. No naciste siendo una autoridad. Y entonces regañan a los jóvenes y a los millennials que no pueden estar en un trabajo, no sé qué. No, a ver, es otra cosa, es la precarización en el empleo. Entonces dejan de explicar un montón de cosas Claro. porque ya están muy lejanos a esas cosas. Y ante la falta de explicaciones verosímiles y de rumbo en las luchas que hay que tener, de señalar y discutir cuáles son las demandas, pues entonces lo que queda es romper el orden todo, porque no nos han Las ofrecido... vitrinas hay que Vamos a romperlas. otra pregunta aquí de nuestros jóvenes. Número 30. 30. Hola, soy Danae Salazar y mi pregunta sería, ¿cuál es el impacto que tiene actualmente un intelectual orgánico,
O sea, ¿cuál sería en la sociedad, cuál sería su impacto o qué afecta o qué conlleva sus aportaciones, más bien? Yo creo que hay una función ideal y que se cumple a veces no, que es la de escuchar los dolores de la gente, explicarlos y transformarlos en demandas políticas, ¿no? Decir, a ver, esto pasa por esto, tiene un culpable y se arregla de esta manera, ¿no? Eso es lo que haría un intelectual orgánico, digamos, popular. Orgánico con las clases populares, las causas de la justicia. Un intelectual orgánico de los grupos oligárquicos, lo que tendría que hacer es no solamente explicar las bondades de los regímenes oligárquicos y de esa estabilidad y todo eso, sino ofrecerle también una salida. Al ciudadano, de a pie. Sí, a ver, ¿por qué es bueno que vayamos por el mismo rumbo? Es que eso es lo que nunca Es que pasa. es medio misión imposible. Eso es imposible. Es medio misión imposible. No, es que es lo que está ausente de las mesas de debates tradicionales en nuestro país, el ciudadano. Se habla del Estado como de una maquinaria que tendría que perfeccionarse, que tiene sus defectos, pero además no es muy clara para qué. O sea, ¿dónde está el colectivo? ¿Dónde están las personas? Claro. Y el sufrimiento Y no hables jamás de, se pueblo, habla de eso. porque, ¿no? ¿Cómo? ¿Eso de pueblo qué es? ¿No? Es demagogia, dice, claro. dice el neoliberal. Es fascinante la última encuesta de Alejandro Moreno, el financiero, bueno, no la última, pero una de las más recientes que habla sobre, le pregunta a los mexicanos cómo se autodefinen de pueblo o de clase media. 60% de los mexicanos se consideran de pueblo y 60% también se consideran de clase media. Y esto cruza mitad, un 40% se consideran de pueblo y también clase media, y hay luego 20% de los dos lados. Estamos en una disyuntivo cultural muy fuerte. Para mí No es correcto. La clase media no es pueblo. Yo creo que sí. yo creo que sí. la lógica clase mediera es la que nos imponen desde los Estados Unidos. Es que, individualista, consumista, neoliberal. La lógica de pueblo es nuestras tradiciones revolucionarias, colectivistas, críticas. Y La estamos clase justamente media en ese votó por Morena. disyuntiva. La clase media educada No, votó por pero Morena. hay una cosa ahí. Pero ¿qué es la clase media? Justamente Es eso. la ideología clase mediera es justamente la que acompañó el neoliberalismo todos los 90s. Y esa es la que fue derrotada precisamente el 1 de julio de 2018. Pero, a ver, El cambio es interesantísimo porque hasta hace pocos años más del 80% se identificaba como clase media. Y la clase media realmente era así delgadititita, ¿no? Del 10%, no sé. Estoy hablando muy libremente. Y es muy interesante que haya bajado tanto esa autoidentificación, porque te convencieron de que si tenías lo mínimo, si ganabas 6,000 pesos... Tenías una televisión. Pero ahora tenemos una recuperación del el espíritu popular a partir del observador. Claro. ¿No? Y yo creo que ese punto de vista de que soy clase mediero y también soy pueblo, sí tiene mucho que ver con lo que se construyó de la tradición revolucionaria Otro concepto, mexicana. Gibran. Mexico is the shit, ¿no? ¿No sí lo han visto? La playera, ¿qué opinas? Pues, desde luego no me gusta, es la manera de apropiarse de la fresada y de los mis reyes, sobre todo de la identidad nacional. Sí, ¿no? O sea, eso no tiene sentido en español y por lo tanto no tiene sentido en México. Pueden salir a defender ese orgullo, pero al hacerlo, más que buscar identificarse con México, con una playera de esas, se buscan identificar con la comunidad estadounidense anti-Trump. México is the shit. Yo soy antitrumpista, no soy un nacionalista mexicano. No estoy defendiendo eso, estoy defendiendo mi posición en otro discurso. Asimilacionista, al final de cuentas, claro. aceptando las reglas de la discusión estadounidense sin irrumpir realmente a partir de una identidad mexicana. Sí, es pop, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Una última pregunta para cerrar. Una pregunta rapidísima. Uy, no nos da ya tiempo. se nos va. Bueno, entonces, ¿qué tenemos la próxima semana? La próxima semana tenemos a Fernanda Tapia, que vamos a hablar con ella de un tema tabú, hablando de temas tabús, algo que nunca se habla, sobre una generación de mexicanos
y de personas jóvenes en el mundo que está siendo educada sentimentalmente por la pornografía del Internet. El sexo y la sexualidad, pero primero un gran aplauso aquí para Gibran. Muchísimas gracias por estar con nosotros y suerte con la buena fe. Muchas gracias. Invitados todos.